Estoy un poco indispuesto, así que si me ves haciendo, no sé si tienes esos niños pequeños. Bueno, nuestros hijos solían hacerlo, ya sabes, cuando empiezan a tener la nariz moqueando y hacían esto, y dejaban una bonita mancha a lo largo de su camisa. No tengo eso, pero estamos bien, pero no tengo pañuelos, así que podría hacer eso en medio del sermón. Me dio cuenta ayer, pero incluso dentro de eso fue una alegría. Suena gracioso. Fue una alegría estar enfermo y realmente estar en la preparación del sermón, en esta porción de las Escrituras. Siempre me recuerda que es Dios quien da la fuerza y es Él quien sostiene a cada uno de nosotros y me sostiene incluso en medio de hacer este pasaje en particular. Al ver a dónde llevó Santiago y llegar aquí, se siente, no sé si notaste, pero se siente como si todavía estuviéramos escalando, como si estuvieras escalando esta colina o una montaña y seguimos subiendo, 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 aún no hemos alcanzado el pico. Incluso mientras leo hacia adelante, no sé si ustedes han estado leyendo hacia adelante en Santiago, no creo que nunca lleguemos a la cima, simplemente seguimos escalando y subimos porque entonces la palabra continúa trabajando en nosotros y es realmente, realmente útil y Santiago es muy, muy práctico. Así que este sermón en particular o colección de sermones va a ser de dos partes. Pero déjame pasar por la primera parte, son los versículos 1 al 5, ¿de acuerdo? Así que Santiago 3, 1 al 5. ¿Cuántos de ustedes se han convertido en maestros, hermanos míos, sabiendo que como tales incurriremos en un juicio más estricto? Todos tropezaremos en muchas maneras. Si alguien no tropieza en eso y en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo también. Ahora, si ponemos los frenos en la boca del caballo para que nos obedezca, también dirigimos todo su cuerpo. Mira también el barco. Los barcos, aunque son grandes y son impulsados por vientos fuertes, aún son dirigidos por un timón muy pequeño, donde la inclinación del piloto lo desea. Así también la lengua es una pequeña parte del cuerpo y sin embargo se jacta de grandes cosas. Oremos. Padre, te agradecemos por esta porción de las Escrituras. Te agradecemos porque eres tú quien guía por tu Santo Espíritu y nos enseña. Ahora oro para que nos des entendimiento sobre esta verdad. Señor, te agradecemos por siempre ser tan bueno con nosotros y ayudarnos a entender y a ser exhortados y corregidos por tu palabra. Ahora oramos para que nos bendigas mientras miramos esta porción de las Escrituras, miremos la lengua y entendamos lo que es domarla por el poder de tu Santo Espíritu. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. El título de este sermón se llama Lengua incontrolable. Lengua incontrolable. Antes de entrar en las partes serias de este sermón, quiero darte algunos datos sobre la lengua real en tu boca. La lengua está compuesta, el primer dato es que la lengua está formada por 8 músculos. Esos mismos 8 músculos son los que usas para hablar y esos músculos también son los que guían la comida hacia tu boca. El segundo es que la lengua promedio mide alrededor de 4 pulgadas de largo. Sí, no entraré en eso. Tercero, la lengua tiene de 2,000 a 10,000 papilas gustativas y por eso algunos de nuestros paladares son diferentes a otros. Hablas con la gente y algunas personas pueden saborear ciertos alimentos mejor que otras y pueden encontrar los ingredientes y alimentos porque tienen más que otros. Si tienes 2,000 y ustedes que han tenido
las repercusiones de tener COVID, ¿verdad? Y perder parte de tu gusto. No perder las papilas gustativas, porque eso no es lo que sucedió y te da la gripe. Lo que realmente pasó es que se adormeció una parte de ellas y generalmente regresan después de un tiempo. Pero entre 2,000 y 10,000 papilas gustativas. Ahora, un dato curioso aparte de eso, no está en mis notas, pero esos pequeños bultos en tu lengua no son tus papilas gustativas. Tus papilas gustativas están contenidas en esos bultos debajo de tu lengua y tienes miles de ellas, como dije, hasta 10,000. Hecho número 4. Una lengua saludable siempre es de color rosa. Si es de otro color, hay un problema. Recuerda cuando vas al médico y ¿qué hace él? Te pone ese palito de madera y te dice, di, y tú lo haces. Y eso es lo que él está tratando de ver. Está tratando de ver de qué color es la lengua. Así que si es de cualquier otro color, indica ya sea una alergia o una infección, incluso, créalo o no, presión arterial alta. Número 5. La mayoría del habla es ininteligible sin la lengua. Digo una mayoría de discursos. Por esto, quiero que pruebes esto. Es gracioso, es como un ejercicio, pero quiero que lo intentes. No muevas tu lengua. Y podrás hacer esto ahora mismo, lo que te estoy diciendo. No muevas tu lengua y di pop. Puedes hacerlo. Puedes decir Bob sin mover la lengua. Ahora intenta hacer esto. Intenta decir balsa sin mover la lengua. ¿Cómo suena eso? Intenta decir Rodrigo sin mover la lengua. Puedo hacerlo. Último dato. El 85% de las personas pueden enrollar su lengua en forma de tubo. Y entonces todos lo intentan ahora. Eso en realidad no es cierto. Solo para que lo entiendas, el 85% de ustedes no puede hacerlo. La mayoría, en realidad, probablemente el 99% de nosotros puede enrollar la lengua. Y eso no es un logro especial. No tiene nada que ver con nada. No hace falta decir que la lengua es muy importante. Si solo estamos hablando del órgano, pero ve, Santiago obviamente no está hablando solo del órgano, no está hablando del órgano. La palabra lengua se utiliza, o el equivalente de la palabra lengua, se utiliza 139 veces en toda la escritura, 139 veces. El primer uso de la lengua está en Éxodo 4, cuando ves a Moisés. Recuerda cuando tuvo el encuentro en el que Dios le dijo, te voy a enviar a Egipto. Y él le dijo, es como, no, pero mi lengua, tengo un problema con el habla. Esa fue la primera vez que se usó la palabra lengua. El uso más alto de la palabra lengua se encuentra en los libros de sabiduría, así que en Job, Salmos y Proverbios se utiliza 61 veces. Los salmos tienen la mayoría de esos usos y luego comenzando en el Salmo 5. Y quiero que miren el Salmo 5 cuando se menciona por primera vez en los salmos, porque es muy importante cómo se utiliza realmente en el Salmo 5, versículo 9. Dice esto, no hay nada confiable en lo que dicen, no hay nada confiable en lo que dicen. Su parte interna es destrucción misma y su garganta es una tumba abierta y son halagadores con su lengua. Ahora, esto es, la razón por la que te llevo allí es porque más adelante avanzamos rápidamente al capítulo 3 de Romanos. Y recuerden que Pablo nos está llevando a través de Romanos 1, 2, 3 y es simplemente un bombardeo que magnifica la simplicidad del pecado, la depravación del hombre, la naturaleza caída del hombre. Y llega al capítulo 3 y lo que Pablo hace es citar este salmo en los versículos 13 y 14 del capítulo 3, destacando lo que todos sabemos, que
pecamos mucho con la lengua. Muchas guerras han comenzado por la palabra, ¿no es así? Pensemos en cómo nos comunicamos. Las palabras tienen tanto poder en las relaciones desde el día en que nacemos. Escucha, desde el día en que nacimos, vemos a este pequeño y precioso bebé y anticipamos sus primeras palabras, que generalmente siempre son papá. Estoy totalmente bromeando, no es papá, ¿verdad? Sabemos la palabra, el 95% de la primera palabra del bebé es ¿qué piensas, mami? Y luego este niño habla y tenemos esta alegría, pero luego muchos de nosotros crecemos y no sabemos cuándo callar. No sabemos cómo domar la lengua. El Salmo 10:19 dice esto: donde hay muchas palabras, la transgresión es inevitable. Donde hay muchas palabras, la transgresión es inevitable. He dicho esto antes, la cita de Abraham Lincoln, ¿recuerdan esta cita relacionada con la palabra o la lengua? Dice, cito, preferiría permanecer en silencio y que me consideren un tonto que hablar y eliminar toda duda. Piensa en el poder de la lengua. ¿Preferirías escuchar cosas como esta? Alguien se acerca a ti y te dice, eres muy importante para mí. Gracias. ¿Qué tal? Te aprecio. ¿Qué tal? Te amo. Eso tipo de discurso que honra a Dios. O triste decirlo, sé que hemos escuchado algunas de estas cosas hacia nosotros. Quizás incluso usamos este tipo de frases, este tipo de discurso. No puedo soportarte. Me disgustas. ¿Por qué me molesto siquiera contigo? Nunca me hables de nuevo. Te odio. Esas palabras duelen. Y la lengua tiene ese tipo de poder. Las palabras tienen el poder de edificar y destruir. Lo que dices, cómo usas el habla, es quien realmente eres. Revela el corazón de la persona real dentro del ser interior. Y si esta noche has utilizado este tipo de cosas, este tipo de palabras hacia las personas que dices que amas, y esto es un poco una contradicción para algunos de nosotros, que si usas este tipo de lenguaje hacia las personas de las que dices que te importa y tal vez lo uses incluso hacia completos desconocidos, revelaría mucho sobre lo que realmente hay en el corazón. Thomas Watson dijo, no es de extrañar que Dios haya puesto una doble cerca delante de tu lengua. ¿Cuáles eran estas dos cercas dobles? Él ha dado una analogía. Estas dos cercas dobles son tus dientes y tus labios. Que te detengas y reflexiones, pero a veces no lo hacemos. Así que tengo 4 puntos esta noche. 1, vamos a cubrir 2, cubriremos los otros 2. Es el 1, el problema de los predicadores. Eso va a requerir explicación.
solo el problema de los predicadores. Número 2, el potencial positivo de la lengua. Número 3, para la próxima semana, el potencial pervertido de la lengua. Y número 4, el problema de pretender. El problema de pretender. Así que no perdamos mucho tiempo. El problema con los predicadores. Ya sabes, hay algo que se puede decir sobre qué. Ya sabes, un predicador lo que hace semana tras semana se basa en lo que hacen, se basa en el discurso, en lo que comunican. El problema hoy no es el problema de los predicadores. Existan predicadores. El problema de los predicadores realmente apunta a una cosa: el problema de quizás demasiados predicadores. El problema de demasiados predicadores no calificados. El problema de demasiados predicadores no calificados. El problema de los predicadores autoproclamados. Cuando digo predicadores, me refiero a pastores, maestros. Pero, ¿qué dice? Vamos a mirar nuestro texto, versículo 1, que no muchos de ustedes se conviertan en maestros. Míralo. El versículo 1 está destinado a ser una advertencia. Se abre en este punto donde dice, mira, escucha iglesia. Él dice, no sean muchos maestros. Esto establece un límite ante la iglesia, porque la iglesia es la que reconoce a aquellos entre ustedes que ascienden a la posición de anciano, pastor, maestro. En un sentido amplio, habla de toda la iglesia, personas que se colocan en posiciones de enseñanza, sin calificación. En más de 20 años con el Señor he visto mucho de esto. Ves a muchos hombres en iglesias que son laxas en su eclesiología, que realmente no definen lo que es la iglesia, y colocan a hombres en los púlpitos que durante 30 o 45 minutos hablarán de sí mismos. John MacArthur dice, ten cuidado con el predicador que es el héroe de todas sus historias. Hombres no calificados. La implicación más grave es esta. La implicación más grave es que la iglesia en todo el mundo tiene pastores no regenerados. Es una cosa extraña, ¿verdad? La iglesia tiene hombres no salvos en el púlpito. Abordando esto, Pablo le da a Timoteo las calificaciones del liderazgo en la iglesia en 1 Timoteo 3. Volvamos a 1 Timoteo 3, porque quiero que entiendas algo. La iglesia no hace pastores. Los hombres no se convierten en pastores o ancianos por sí mismos. Otros ancianos o pastores no hacen pastores. Dios hace pastores. Dios crea ancianos. Así que cuando Santiago da esta advertencia, no dejen que muchos se conviertan en maestros. Él dice, pausa, tómate tu tiempo. Y luego mira lo que Dios ya nos ha dado como calificaciones. Mira 1 Timoteo 3, versículo 1. Es una declaración digna de confianza. Si un hombre aspira al oficio de obispo o anciano, es una buena obra que desea realizar un supervisor entonces, y él da estas calificaciones, debe ser irreprochable,
marido de una sola mujer, templado, prudente, respetable, hospitalario, capaz de enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, pacífico, libre del amor al dinero. Debe ser uno que maneje bien su propia casa, manteniendo a sus hijos bajo control con toda dignidad, pero un hombre no sabe cómo manejar su propia casa, cómo cuidará de la iglesia de Dios. Verso 6. En realidad, no vamos a profundizar en eso. Quiero que mires algo. Si nunca has visto esto antes, observa de qué se trata. La mayoría de las calificaciones se basan en el carácter. Solo se menciona una habilidad. La enseñanza. En la iglesia, verías a un joven y notarías que es capaz de enseñar. La iglesia se agolpa alrededor de ese chico y dice, estás llamado al ministerio. Olvidando todas las demás calificaciones, tomas la mayoría, literalmente una quinta parte de las calificaciones y dices, este hombre está llamado. He visto esto antes, en tiempos recientes, he visto una iglesia que tomó una decisión horrible al nombrar a 2 jóvenes como pastores. Esto es después de que vinieron a mí y me pidieron opinión y yo dije, no lo hagan, no lo hagas, espera, por el bien de estos jóvenes los arruinarás y luego causarás un daño irrevocable a la iglesia. No escucharon. Tomó 6 meses. Se tardó 6 meses en atrapar a uno de ellos en pecado sexual. Y luego el otro defendió al que estaba en esa misma posición y ambos se fueron y se llevaron a 1/3 de la iglesia con ellos. No sean muchos los que se hagan maestros. Examina a estos hombres. Él lo dice aquí. Él lo dice aquí. Él dice la mayoría de estas advertencias. Y luego nos dice en el versículo 6, mira la primera parte del versículo 6, y no un nuevo converso. No es un nuevo creyente. Esto no debería ser una sorpresa para nosotros, iglesia. No debería ser una sorpresa. Deberíamos detenernos y decir, no desanimemos a estos hombres, pero tampoco animemos a este joven o a un hombre mayor, pero generalmente a un joven. No lo animemos solo porque tiene un don particular que nos gusta. Déjame decirlo, ha sido salvado hace como 3 meses. ¿Sabes? Lo curioso es que nosotros, las personas mayores aquí, y me incluiré, vemos el tiempo de manera diferente a los jóvenes. Déjame explicar, cuando hablo con alguien de 20 y tantos años y digo, está bien, entonces, este problema particular que ocurrió en tu vida, ¿cuánto espacio y tiempo ocupa? Oh, eso fue hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Es como, bueno, ¿hace cuánto tiempo? Oh, fue como amigo, como hace 3 meses. Y estoy pensando para mí mismo, ¿qué significa mucho tiempo para nosotros, las personas mayores? Estoy viendo el año, 2 años, 3 años. ¿Cuánto espacio y tiempo ha separado de este pecado en particular? 3 meses. No, son nada. Pensamos en trimestres, las personas mayores, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. Un nuevo converso no debe ser considerado, dice Pablo. No queremos desanimar a aquellos que aspiran, como en el versículo 1, a perseguir el liderazgo o el pastorado. Pero la advertencia sigue en pie. El hombre que muestra
los signos de un llamado en su vida, Pablo dice, en el mismo pasaje, mira el versículo 10, este hombre también debe ser probado. Mira lo que dice, este hombre debe ser probado. Déjame seguir leyendo. Entonces que sirva como pastor. ¿Dice eso? Este hombre debe ser probado y debería servir en la área más grande de la iglesia, el ministerio más grande de la iglesia. No dice eso, ¿verdad? Este hombre debe ser probado y debería servir como diácono, que el tipo espere mesas, que el hombre coloque las sillas, que sirva en muchas variedades de ministerios. No arruines al tipo, poniéndolo en una posición en la que no pertenece, tanto por su propio bien como por el bien de la iglesia. De verdad, muchas iglesias han hecho, regresa a Santiago. Santiago, porque esto es lo que Santiago y quiere decir con volvamos a Santiago 1. Mira Santiago 1. Mira el versículo 26. Si alguien se cree religioso, ¿qué dice? Si alguien se cree religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de este hombre es inútil. Examina, prueba a este hombre, porque si su religión vale algo, se mostrará especialmente en su discurso. No está mal poner a prueba la fe de un hombre. No está mal. Sabes, las iglesias que no están acostumbradas a esto se ofenden con cosas así. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi salvación? Esto es lo que Santiago nos está diciendo. Prueba a este hombre para ver si está salvado. Es mucho pedirle a alguien que aspira a ser anciano o pastor. Es demasiado pedir que quieras que tu pastor esté salvado, que si va a enseñar debería estar regenerado. No creo que esté pidiendo demasiado. Suena extraño pensar en, pero hay muchas iglesias, quiero decir, escuché de una iglesia que tenía un pastor que dijo que es ateo. ¿Por qué sigue allí? Sabemos por qué sigue allí. Es una iglesia metodista liberal. No les importa. Mientras su pequeña homilía de 20 minutos me haga sentir bien, mientras genere algún tipo de sensación difusa dentro de mí. Dado que Santiago aplica estas verdades a la iglesia, quiero que pienses en esto. ¿Cuánto más un hombre que está llamado a pastorear la iglesia de Dios? Por eso dice en Santiago 1, sabiendo que como tales nosotros, los maestros, Él se está poniendo en la misma categoría porque es un pastor de esta iglesia en Jerusalén. Incurrirá en un juicio más estricto. ¿Qué es este juicio más estricto? Y no se aplica solo a los predicadores, sino piensa en todos los creyentes, todos nosotros aquí. Pensemos en toda nuestra utilidad dentro del reino de Dios. Estoy hablando de que ahora estamos apartados y destinados a buenas obras. ¿No es así? Y estamos llamados a estas obras, no porque estas obras nos salvarán, sino que estamos llamados a estas obras porque ya hemos sido salvados. Y ellos traen más gloria a Dios.
en 1 Corintios, no es necesario que vayas allí, pero en 1 Corintios 3, versículos 13 y 15, se habla de este juicio que un día estaremos ante Dios y Él evaluará nuestra utilidad. Ese día no puedes hacer nada más para añadir a tu utilidad. Es todo lo que has hecho aquí. Y Él llama a esto la separación de la madera, heno y paja, y el oro y metales preciosos. En este sentido, hablando del predicador pastor, el trabajo de vida de ese hombre, como dije, semana tras semana, su enseñanza, su predicación será puesta a prueba y se quemará, se mostrará como inútil. La religión de este hombre es inútil. En el púlpito no controló. Decir vulgaridades desde el púlpito, dijo lo que Dios dice, o dijo un montón de palabras que no valían nada. No sé si incluso lo mencioné aquí, pero llamo a estos tipos de sermones o sermones de algodón de azúcar. ¿Sabes? El algodón de azúcar es este gran bulto, ¿verdad? Y luego lo pones en tu boca y se ha ido. Se ha ido, sabe bien por el momento y se ha ido. ¿Y luego qué hace más tarde? Simplemente crea caries. Yo diría que estos sermones de algodón de azúcar crean caries en tu alma. Ellos te los quitan y hacen estos agujeros en tu caminar y en tu vida espiritual porque piensas que te están haciendo bien. Los veredictos del mundo, los Todd Whites, los Benny Hinn, los Kenneth Copeland, los dólares criminales del mundo, algodón de azúcar que destruye tu alma. El significado se ha perdido. Antes de que llegues al estacionamiento, Andy Stanley es uno de esos hombres que últimamente aboga desde el púlpito para que la iglesia simplemente pase por alto los pecados de la homosexualidad. Y déjame aclarar algo. La iglesia no debería pasar por alto ningún pecado, porque no importaría si estuvieras aquí hoy y fueras miembro de esta iglesia y supiéramos que estabas involucrado en sexo heterosexual, fuera del matrimonio o en sexo homosexual. De cualquier manera, seguirías estando bajo disciplina en esta iglesia. Mateo 18 se aplicarían a ambos. No ayudas a nadie. No ayudas al hombre en fornicación heterosexual. Tampoco ayudas al homosexual. Si haces de alguno de ellos una víctima, estás creando cavidades en su alma que ellos no ven como perpetradores. Estos hombres, estos pastores, son los que un día estarán ante Dios y rendirán cuentas por cada palabra ociosa que hayan pronunciado en los púlpitos. Y te garantizo que sucederán una o dos cosas, o muy raramente, te lo digo ahora, muy raramente, estos hombres realmente serán regenerados y su trabajo será quemado y encontrado como inútil.
o aléjate de mí, nunca te conocí. El segundo es más probable. Por eso es tan importante que entendamos, miren, si lo reduzco solo a la iglesia misma, ustedes no ocupan una posición de enseñanza, lo entendemos. La mayoría de ustedes no lo hace. Pero en la medida en que conoces, en la medida en que entiendes la palabra de Dios, eres responsable de lo que proclamas. Cuando compartes evangelio, ¿estás compartiendo evangelio completo o estás suavizando? El mensaje en sí, ¿estás suavizando los bordes ásperos? ¿Le estás haciendo algún tipo de favor a Dios? Tal vez no sea algodón de azúcar, pero se ve así porque dices que te presentas ante la gente y no les dices que Dios es santo. Estás siendo juzgado donde vives ahora mismo. Estás siendo juzgado ante Dios. ¿No quieres decir esas cosas? Ese tipo de enseñanza, ¿no? Tiene valor. Ese tipo de evangelio no salva a nadie porque quita el poder de la verdad, el verdadero evangelio. Mi segundo punto es este. Va a influir incluso en ese versículo 2, pero el potencial positivo de la lengua. Déjame llamar tu atención antes de que avancemos de esta porción de las Escrituras. Antes de pasar al segundo punto, dice en el versículo 2, porque todos tropezamos en muchas cosas. Y si alguno no tropieza en lo que dice, este es un hombre perfecto. Perfecto, en este contexto significa un hombre maduro, capaz de refrenar todo el cuerpo también. Así que habla de esto como antes de pasar del pastor y el anciano. Veamos cómo se ve eso, porque recuerda cuando te llevé a 1 Timoteo 3 y te mostró el carácter de este hombre, que aún habla sobre este tipo de carácter, ya que todos tropezamos de muchas maneras. Él dice, mira, todos entendemos que todos fallamos, todos entienden esto. Él dice esto, si alguien no tropieza en lo que dice, es un hombre maduro. Este es el hombre que buscas. Escucha, este es el hombre que buscas en la iglesia, que puede ser llamado a ser anciano o pastor. Él es capaz de controlar la lengua, muestra madurez en su discurso. El habla correcta es un signo preeminente de la madurez cristiana. Pero ahora entramos en que Él da estos dos ejemplos positivos de esa madurez. Él nos da dos grandes ejemplos. Versículo 3. Ahora, si ponemos los frenos en la boca del caballo para que nos obedezca, también dirigimos todo su cuerpo. Mira también los barcos, aunque son tan grandes y son impulsados por vientos fuertes, aún son dirigidos por un pequeño timón, donde quiera que lo desee, la inclinación del piloto. Así que él da estos dos, da el ejemplo de los frenos, en la boca del caballo y en el timón del barco. Escucha, antes de que mencione los frenos, te das cuenta de que en el versículo 2 menciona el freno. Y no sé si todos nosotros aquí no crecimos en un rancho o algo así, pero esa brida es el aparato más grande que viene de esta manera y los estribos son la pieza del medio que va en la boca de esa brida. Para algunos que han montado un caballo antes, es aterrador, ¿verdad? Es un poco aterrador, especialmente si estás montando un gran caballo que no quiere obedecerte.
pero él tiene esto, la brida, y luego los frenos son, así que este aparato más grande, y luego las piezas más pequeñas son estos frenos de metal de 4 a 5 pulgadas que van en la boca y que están conectados a la brida, así que es la cosa más grande y la cosa más pequeña por dentro. Mira, esta es la imagen que él está tratando de dar en la analogía: caballo grande, brida más pequeña, bocado más pequeño, más pequeño. ¿Qué quiere decir con eso? Él nos está diciendo una idea simple. Si tú, bajo el control y la sumisión de la palabra y del Espíritu Santo, puedes controlar esta parte de tu discurso que es tan errática, compulsiva e inestable, ¿cuánto más fácil sería controlar el resto de ti? Esto es lo que está diciendo. Es la parte más pequeña de lo que ves, controlando al caballo. Piensa en lo grande que es este caballo una vez más. Sin embargo, el freno controla a este caballo. Me gusta esta frase. ¿Han oído esto? Cuando la gente dice, toma las riendas de tu vida. Las riendas son la brida y las riendas son lo que sostienes para controlar a este caballo. Y cuando alguien te dice, toma las riendas de tu vida, toma el control de tu vida, eso es más grande. Él dice que más pequeño que eso. Y yo diría, si ves a un hermano o hermana usar eso, dile, oye, necesitas tomar las riendas de tu vida, hermano, necesitas tener control sobre lo que estás haciendo. La segunda cosa que utiliza es el timón. El timón y un barco. Sabes, ayer, por pura providencia, estábamos viendo un documental sobre esto, el barco Concordia. ¿Recuerdan el barco Concordia? No sé si saben esto, pero frente a la costa de Italia había una islita llamada, y este enorme crucero que estaba llevando a unas 4.500 personas en este barco. Este barco, cada vez que pasaba cerca de esa isla, se acercaba mucho a la isla porque tenía una gran oportunidad de ver la isla de noche. Y los pilotos del barco maniobraban lo más cerca posible o movían el timón, acercando el barco a esa isla para obtener esta vista. Y era una cosa de dos partes. Era como la vista de la isla, pero luego la vista que la gente tendría del barco en sí, porque la población de la isla probablemente era como 1/3 de las personas en el barco, pero por su arrogancia llevaron ese barco demasiado cerca de la isla y golpeó esta enorme formación rocosa bajo el mar. Dejó una gran hendidura en la parte delantera y comenzó a hundirse. Unas pocas personas murieron en ese barco. Lo hizo la mayoría. Se bajó y estas personas tenían la visión errónea de que, dado que veían la orilla, ya que estaba literalmente a solo 20 yardas de distancia, pensaban que estaban bien, que iban a estar a salvo. Y debido a ese pensamiento, algunas personas murieron. Algunas personas dijeron, bueno, estamos tan cerca y solo voy a regresar a mi habitación a buscar mi chaleco salvavidas porque lo olvidé, o voy a buscar un suéter. Esto es lo que realmente dijeron las personas. Regresaron y murieron en ese barco. Las consecuencias de estos pilotos arrogantes al decidir que vamos a mover el timón más cerca solo para obtener esta vista
Esto es extraño, ¿no? Pero no hacemos esto a menudo, incluso en nuestro propio camino. Podrías decir la palabra más pequeña y arruinar una relación. El timón del barco, el timón de cualquier barco, el timón de cualquier barco es menos del 2% del tamaño total del barco. De nuevo, te señala algo aún más pequeño. Piensa en esto. Era el caballo, la brida, el bocado, grande, más pequeño, pequeño. Este mismo sentido te lo está diciendo de nuevo. Él dice, escuchen, esto es lo que está diciendo. El barco, el timón, y luego, incluso más pequeño, el piloto. El piloto, eres el piloto, controla tu lengua. Está diciendo, es realmente simple. Pero las analogías están para humillarnos, ¿no es así? Nos dice que estamos permitiendo que este pequeño miembro dirija nuestra vida. Piensa de nuevo en la analogía, reflexiona sobre ello. Si no controlas, escucha, si no controlas al caballo, puede matarte. Asimismo, si no tomas el control del barco, 1 Timoteo lo dice bien, 1 Timoteo 1:19 dice que muchos que no hacen esto naufragan en su fe. Incluso del barco en sí, quiero que pienses en esto. La analogía del barco implica que no solo tú serás arruinado. Hay personas en tu barco, hay relaciones a tu alrededor, en el trabajo, en casa, en la iglesia, en la familia, todas estas cosas. Hay personas en ese barco. Si arruinas, si haces naufragar esa fe, herirás a muchas personas y a ti mismo. Chismes, calumnias, mentiras, lenguaje hiriente. Si te permites operar en ese tipo de discurso, dejarás una estela de destrucción a tu alrededor. Hemos visto esto en el pasado. Es posible que hayas estado en la situación de recibir noticias de que la gente te difama, murmura sobre ti o miente acerca de ti, y tú has sido uno que se involucra en esas cosas. Y velado, ¿sabes? Siempre doy este ejemplo. A veces lo velas con un lenguaje muy cristiano. Oh, estoy muy preocupado por esta hermana. Sabes, me siento muy mal. Necesitas orar por ella porque ya sabes, faltándole al respeto a su mamá en casa. Así que saben que oremos por ella ahora mismo. Oh, querido Señor, te pido que la ayudes a alejarse de su vida de fornicación. Eso es chisme, chicos. Eso es calumnia. El amor cubre una multitud de pecados. Mentiras, exageraciones, todas estas cosas simplemente. Escucha, arruinan amistades, arruinan familias, arruinan matrimonios, incluso arruinan iglesias. Ya hemos visto esto antes. Algo se malinterpreta sobre el liderazgo de alguien y lo retuercen lo suficiente como para llevarlo a su conclusión más horrible. No sé si has oído esto, pero
Las suposiciones son las termitas de las relaciones. Asumes, por eso calumnias. Asumes, por eso chismeas. Asumes, por eso mientes. Asumes, por eso exageras la situación. ¿Qué sería que el Señor simplemente erradicara eso, incluso entre nosotros, para que tuviéramos un amor abrumador, un amor que dice, he sido perdonado tanto que no me atreveré a hablar de una persona que ha sido redimida por mi Salvador? Les mostraré amor, iré directamente a ellos y abordaré las cosas de manera directa. Por eso Santiago dice esto en el versículo 5. Dice que también la lengua es una pequeña parte del cuerpo. Y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Esto es doble. Esto es doble. Esto se refiere a que si participas en estas cosas, participas en chismes, calumnias, mentiras y lenguaje hiriente, te jactas de una cosa. En tu orgullo, no reconoces que Dios ve todas esas cosas que estás haciendo. O se jacta de muchas cosas. Puede significar exactamente lo que está diciendo. Cada vez que hablas de ti mismo, decides exagerar todo para que la gente realmente te admire. Ten esta opinión de ti porque te jactas y te jactas. ¿Has visto a esa persona? Estoy bastante seguro de que conoces a alguien así. La arrogancia, el orgullo. Oh, mira, me dieron un ascenso en el trabajo y mira cuánto dinero estoy ganando. Y sabes, lo gracioso es que ellos piensan y en su propia mente están pensando, wow, esta persona debe pensar mucho de mí. Y mientras están hablando, tú piensas, wow, eso es feo, es detestable, no es propio de Cristo. Oh, mírame, he tenido esta oportunidad de enseñar aquí, estoy liderando este grupo aquí. El Señor odia una lengua jactanciosa y altanera. Escucha, no solo le desagrada, la odia. Él lo ve como una forma de decirse a uno mismo, voy a tomar un poco de honor y gloria para mí. Y luego, cuando lo tomas para ti, adivina de quién lo estás tomando, de Cristo. El Rey de Gloria que te redimió, que vive en ti. La Biblia dice que otro hombre te alabe. Deja que alguien más lo haga. No caes en las trampas de jactarte en tu arrogancia. Pablo lo dice, no pienses más altamente de ti mismo. Pablo dice, no me jactaré, pero me jactaré en el Señor, me jactaré en Cristo, que Cristo ha redimido a esta miserable persona que era. Esa es la jactancia que honra a Dios. Pero este tipo de jactancia es arrogante. Este discurso descontrolado que es orgulloso y egocéntrico, deshonrando a Dios. Para concluir, ¿no es esta en realidad la verdad? Esta forma de hablar que se jacta, presume y exagera. Escuchen, la exageración es solo una forma de mentir.
Todas esas son formas de tergiversar a Dios dentro de ti. Él no te salvó para que pudieras ser arrogante. Definitivamente no te salvó para que pudieras difamar y chismear. Te salvó para que dejaras esas cosas, ¿verdad? Es algo simple. Es como, puedo darte dos pasos. Dice, ¿qué es lo que podrías posponer? Pospones todas esas cosas de las que hablé. Tu discurso arrogante, tu calumnia, tu mentira, tu jactancia, tu chisme. ¿Y qué te pones? Desvía el discurso de uno mismo. Ese es el número uno. Desvía el discurso de uno mismo. Conviértelo en hablar sobre lo que Dios dice. Cámbialo para hablar sobre alguien más a quien puedas elevar. Número dos, usa, esto es simple, es como hablar podría literalmente entrar a la clase de los niños ahora mismo y decirte exactamente lo que voy a decir ahora, porque sentiría que necesitamos ser recordados como niños en la escuela, que esto usa palabras amables. Usa palabras amables, usa palabras saludables, usa palabras que edifiquen. Literalmente, todo lo que te estoy diciendo es solo Efesios 4:29. Sí, no puedes decir nada bonito. ¿Qué significa eso? No digas nada en absoluto. Eso en realidad no es suficiente para evitarlo, porque solo te está diciendo que no hagas esto. Yo estoy diciendo que hagas esto en su lugar. Como creyente, no es suficiente dejar de lado. También debes hacer más. No lograrás realmente controlar tu lengua. El pastor John MacArthur recordó una historia que un amigo le contó. No sé si conoces a este viejo predicador, Warren Worsby. Él dijo esto, y cito, esta mujer vino a él, esta mujer mayor vino a él y dice, pastor, el Señor me ha convencido de mi pecado de chisme. Y entonces Warren Wiersbe había escuchado esto múltiples veces de esta mujer. Dice, ¿qué vas a hacer al respecto? Entonces ella le dijo, y lo dijo de nuevo, en el pasado, dice, voy a llevar mi lengua al altar. Eso es lo que dijo. Y Warren Risby dijo esto, dijo, querida mujer, no hay altar lo suficientemente grande. Sabes, en cierto modo no estoy de acuerdo, no en cierto modo estoy completamente en desacuerdo, porque 1 Juan 1:9 es verdadero. Si confiesas tu pecado, Dios es fiel para perdonarte de ese pecado. Si confiesas tu falta de un habla piadosa y le pides al Señor que lo elimine, Él lo hará, sé que lo hará. Y luego lo que debes hacer es encontrar a un hermano o hermana que te mantenga responsable. De esa confesión, volvemos a hacer la palabra, ¿verdad? Santiago lo dice. ¿Te llamas cristiano? Escucho tu discurso. Deja de hacer eso. Y entonces les dices, sí, lo soy y sí, lo haré. Y entonces Santiago te dirá, demuéstralo, demuéstralo. Las palabras vacías no significan nada. Hablar de algodón de azúcar no significa nada. Acción, amor en acción. Oremos. Padre, deseamos obedecer tu palabra, pero
sabemos que no estamos a la altura y que en cada momento necesitamos el poder del Espíritu Santo para que actúe en nosotros. Así que oro ahora para que te muevas entre tu iglesia, que les ayudes, Señor, a aplicar estas verdades y que traiga honor y gloria a ti hacer esas cosas. Que nuestro trabajo sea hallado como oro y metales preciosos. Ese día, cuando estemos ante ti, tendremos más razones para alabarte al arrojar nuestras coronas ante ti. Solo el resto de nuestro tiempo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.